En la presentación anterior comenzamos a analizar el ciclo biológico de las angiospermas. Nos dedicamos a ver los procesos que ocurren a nivel del microsporangio, del saco polínico, con la formación de micrósporas, del gametofito masculino y el proceso de polinización. En la clase de hoy veremos qué procesos ocurren a nivel del megasporangio, el proceso de fecundación y formación de semilla y fruto. Analizaremos entonces lo que ocurre a nivel del megasporangio en el esporofito, el proceso de megasporogénesis, cómo la megáspora forma el gametofito femenino, sus gametos femeninos, el proceso de fecundación, la formación del embrión y del endosperma para formar la semilla y la formación de fruto, para culminar con el proceso de apomixis, que es una vía de formación asexual de semillas. La flor es la estructura reproductiva del esporofito que lleva los esporangios. Los microesporangios o sacos polínicos se encuentran en las anteras, que es la parte apical de las hojas modificadas llamadas estambres. Los megasporangios u óvulos están dentro del ovario, que está formado por hojas modificadas llamadas carpelos. En la clase pasada analizamos los eventos que ocurren dentro de los microesporangios, donde se forman células diploides llamadas células madres de micrósporas, cada una de las cuales se divide por meiosis para dar 4 células haploides, que son las micrósporas. Cada una de esas micrósporas va a dividirse mitóticamente para formar un gametofito masculino, que es el grano de polen, y que está integrado en su madurez por 3 células, la célula vegetativa y los 2 gametos masculinos. Completan la estructura del grano de polen 2 capas que lo recubren, la entina y la exina. A partir de cada micróspora se forma un grano de polen y, cuando están maduros, los sacos polínicos se abren para que los granos de polen sean transportados hasta el estigma de una flor por medio de algún vector de polinización biótico o abiótico. A este transporte se denomina polinización. A continuación analizaremos qué ocurre a nivel del megasporangio u óvulo. Una de las características que identifican a las angiospermas es este verticilo central formado por hojas carpelares que define la estructura denominada pistilo, donde se reconocen las partes ovario, estilo y estigma. El estigma es la zona donde aterrizan los granos de polen. El estilo, la zona por donde crecen los tubos polínicos para alcanzar el ovario, lugar donde se encuentran los óvulos. En los óvulos se desarrollan las megásporas y luego el gametofito femenino, que queda retenido en el óvulo. Allí entonces se va a producir la fecundación y cada óvulo formará una semilla que quedará contenida en un fruto derivado de los carpelos que cubrían esos óvulos. Analizaremos en detalle cómo ocurren estos procesos. El estigma es la zona que recibe a los granos de polen y donde los granos de polen van a reactivar su metabolismo para que comience la germinación. Llamamos germinación de los granos de polen al desarrollo del tubo polínico por crecimiento de la célula vegetativa para que los gametos masculinos puedan llegar desde el grano de polen que queda adherido al estigma hasta el óvulo donde se encuentran los gametos femeninos. Para esta reactivación metabólica del grano de polen, lo primero que tiene que ocurrir es la rehidratación del grano de polen. Y por eso el estigma produce un exudado estigmático que podemos observar en la foto superior central de la flor de citrus, donde es muy abundante. El exudado estigmático no está presente siempre en el estigma, sino que coincide con un periodo acotado en el tiempo en que el estigma está receptivo. Por eso es importante que los granos de polen efectivamente lleguen en ese estigma receptivo. La superficie estigmática es pequeña en relación al tamaño de la flor, pero muy activa. Suele tener papilas secretoras, como vemos en la foto de la izquierda, y el grano de polen queda en principio adherido a ellas y posteriormente anclado a ellas por la emisión del tubo polínico. La morfología de los estigmas es variada y pueden ser muy largos, como en las flores de maíz que vemos en la foto superior derecha. Popularmente estos estigmas se denominan barbas de choclo y tienen una gran superficie receptiva para captar los granos de polen que llegan por el viento en la polinización anemófila de esta especie. El tubo polínico tiene que crecer tanto como la longitud del estilo de la flor
y ese desarrollo se logra por extensión de la célula vegetativa que forma el tubo polínico. Al hidratarse el grano de polen en el estigma de la flor, se embebe de agua y la intina, que es pectocelulósica, se hincha y protruye por alguna de las aperturas de la exina del grano de polen. Luego el crecimiento se da por actividad del aparato de Golgi, que genera membrana y pared celular para que se alargue la célula vegetativa. El contenido del grano de polen, o sea, el citoplasma de la célula vegetativa y los dos gametos masculinos, se trasladan en la punta del tubo polínico. En el caso de los granos de polen bicelulares, la división de la célula generativa se da en el estigma cuando se va a producir la germinación de los granos de polen. En el ovario están los óvulos o megasporangios. Los óvulos se desarrollan en los márgenes de los carpelos. En la imagen de la derecha de un corte transversal del ovario, vemos óvulos muy jóvenes que se están formando en los márgenes de 3 carpelos en un ovario con placentación axial. Como recordarán de la segunda clase de reproducción vegetal, los óvulos están formados por un tejido central llamado nucelo, rodeado por tegumentos y unido a la placenta de los carpelos por el funículo. En estas imágenes de óvulos muy jóvenes en desarrollo, vemos que lo primero que se desarrolla es el nucelo y luego se va recubriendo por los dos tegumentos, como vemos en la secuencia de fotos de la derecha en microscopio electrónico de barrido. Cuando los tegumentos cubren por completo el nucelo, dejan un orificio llamado micrópila, que es por donde entrará el tubo polínico. En el nucelo interno es que se diferencia una o varias células madres de megáspora. En esta imagen vemos una sola. Esta célula madre de megáspora diploide se divide por meiosis para dar 4 megásporas haploides que forman una tétrada de megásporas. En la mayoría de las angiospermas, 3 de esas megásporas degeneran y una sola queda como funcional, que generalmente es la que se encuentra hacia la chalaza del óvulo. Las divisiones de esta megáspora funcional formarán el gametofito femenino de las angiospermas. El núcleo de la megáspora funcional tiene una primera división mitótica para formar 2 núcleos que se ubican en los polos de la célula, que quedan separados por una gran vacuola central que se representa de color celeste en el esquema. Allí los núcleos tienen una segunda división mitótica y se forman 2 núcleos en cada polo. Con una tercera división mitótica se forman 4 núcleos en cada polo. Luego, uno de los núcleos migra del polo chalazal al polo micropilar. Y cuando están posicionados 3 núcleos en el polo chalazal y 5 en el polo micropilar, se forman las paredes celulares que delimitan las células del gametofito femenino. En el polo chalazal quedan definidas 3 células llamadas antipodales o antípodas, cada una con un núcleo. En el polo micropilar quedan definidas 2 células denominadas sinérgidas y una célula central que es la ófera, o sea, el gameto femenino, todas ellas con un núcleo. Y en el centro queda definida una gran célula central llamada célula media. Esta célula central recibe 2 núcleos, los que están pintados de color rojo en el esquema de la ontogenia del gametofito femenino. Cuando recién se forma la célula media están separados, como muestra la fotografía central, donde se observan los 2 núcleos denominados núcleos polares. Pero antes que llegue el tubo polínico, estos 2 núcleos polares generalmente se fusionan, como está representado en el esquema de la derecha, para formar un único núcleo que pasa a ser diploide. Esta entonces es la estructura del gametofito femenino de las angiospermas, que se denomina saco embrionario. Está formado por 7 células, 3 antipodales haploides en el polo chalazal del óvulo, 2 sinérgidas y la ófera, también haploides en el polo micropilar, y una gran célula central con un núcleo diploide. El saco embrionario ya está formado dentro del óvulo cuando se produce la entrada del tubo polínico por el micrópilo. Este tipo de saco embrionario, originado a partir de una megáspora funcional y por 3 divisiones mitóticas, se denomina saco embrionario de tipo polígono. Una de las características que define al grupo de las angiospermas es la doble fecundación. Cuando el tubo polínico entra por la micrópila,
Los dos gametos son descargados en una de las sinérgicas. Uno de los gametos masculinos se dirige hacia la ósfera y se une a ella en el proceso de fecundación, dando origen al cigoto, célula diploide que luego formará el embrión. El segundo gameto masculino se dirige hacia la célula media y se fusiona con el núcleo diploide, formando una célula llamada célula endospermogénica, que es triploide, y que formará el tejido denominado endosperma que nutrirá el embrión. La condición de un tejido nutricio triploide es otra característica distintiva de las angiospermas. Recuerden que el tejido nutricio de las semillas de las gimnospermas estaba constituido por el gametofito femenino haploide que se cargaba de reservas. Luego de la fecundación, los tegumentos del óvulo se desarrollan para formar la testa de la semilla o cubierta seminal. Embrión, endosperma y cubierta seminal constituyen la semilla, el órgano reproductivo de dispersión por excelencia de las plantas seminadas. Dentro de las plantas seminadas, en las angiospermas las semillas quedan incluidas en el fruto derivado de los carpelos. Veremos a continuación cómo se forma el endosperma, el embrión y cómo el óvulo se desarrolla en una semilla luego de la fecundación. Luego de la fecundación, el cigoto queda en estado latente y es la célula endospermogénica la que comienza a dividirse para formar el tejido nutricio. El núcleo de la célula endospermogénica comienza a dividirse activamente para formar una masa de tejido parenquimático que va rellenando el interior del óvulo en la medida que se va consumiendo el nucelo. Las primeras etapas son divisiones de núcleos sin formación de paredes celulares. Luego que se ha alcanzado un número importante de núcleos, se forman las paredes celulares y queda definido el tejido endospermático. Las células se cargarán de sustancias de reserva para el embrión. En las primeras etapas de formación, el endosperma es de consistencia líquida y luego se solidifica en las etapas de celularización. En las semillas de algunas especies, el nucelo no se consume, sino que sus células se cargan de sustancias de reservas y es el propio nucelo que cumple el rol de tejido nutricio. Este nucelo reservante se denomina perisperma y se encuentra en semillas de la familia Quenopodiaceae, a la que pertenece la quinoa. En el esquema de la izquierda del corte de la semilla se puede ver que hay desarrollo del endosperma, pero el tejido nutricio que predomina es el perisperma. El perisperma es el tejido blanquecino que se observa macroscópicamente en las semillas de quinoa, mientras que el embrión es alargado, delgado y queda superficialmente ubicado rodeando el perisperma. El endosperma es la base nutritiva del embrión de las semillas y también el motivo del consumo humano. En el caso de coco, el agua de coco que consumimos es el endosperma en formación que se encuentra en estado líquido. El coco tiene un fruto de tipo drupa con un endocarpo óseo dentro del cual se encuentra la semilla. Cuando se consume el agua de coco, el fruto está inmaduro y la semilla que está dentro del endocarpo óseo tiene el endosperma en formación en estado líquido, o sea, en etapa de núcleos libres. En la semilla madura, el endosperma solidifica y es la pulpa blanca que se observa en los trozos de semillas de la imagen. El embrión es de pequeño tamaño, como se muestra en el esquema, y queda alojado en el seno del endosperma sólido. El endosperma sólido llega al mercado de dos formas: con la semilla incluida dentro del endocarpo del fruto o como un subproducto, como el coco rallado para repostería. Las sustancias nutritivas del endosperma suelen ser carbohidratos, fundamentalmente almidón, así como también aceites y proteínas. En el caso del coco, los compuestos nutritivos del endosperma son utilizados también para la elaboración de productos alimenticios y también cosméticos. Un endosperma que es base de la alimentación mundial es el de los cereales. Los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas y poseen frutos con una única semilla en su interior que tiene la testa adherida al pericarpo. Por eso semilla y fruto forman una única unidad. Las semillas de las gramíneas tienen un embrión pequeño en su interior y el resto está ocupado por una masa importante de endosperma con abundante almidón en sus células.
Los granos se consumen enteros, como en el caso del maíz y el arroz, o el endosperma es molido para utilizarlo como harina. En el grano de maíz se puede distinguir externamente la zona central que ocupa el embrión y el endosperma que lo rodea. En la imagen de la izquierda vemos las flores pistiladas en la inflorescencia con los largos estigmas expuestos. En cada flor tiene que ocurrir una fecundación exitosa para que se forme un fruto con una semilla en su interior. En la imagen de la derecha podemos ver las etapas fenológicas que se definen en el cultivo de maíz, tanto las vegetativas como las reproductivas. Dentro de las etapas reproductivas vemos cómo 4 de ellas están definidas por el estado de consistencia del endosperma. El R3 es el endosperma líquido definido como lechoso, y los siguientes estados corresponden a la deshidratación y solidificación del endosperma, hasta llegar al R6, que es el endosperma seco y sólido. Los estadios R4 y R5, que corresponden a un endosperma en desecación, pero no duro, son los adecuados para realizar el ensilaje del maíz. Las semillas que mantienen abundante tejido nutritivo en la madurez se denominan semillas albuminadas. El embrión ocupa una pequeña fracción del espacio interno de la semilla. El tejido nutricio puede ser endosperma o perisperma. Hay semillas albuminadas tanto en monocotiledóneas como en eudicotiledóneas. Cuando el endosperma ha alcanzado cierto número de células en su formación, comienza a dividirse el cigoto para formar el embrión. Las primeras divisiones mitóticas del cigoto forman un embrión aproximadamente esférico que se denomina etapa de embrión globoso. El cigoto también forma una serie de células basales para formar un suspensor del embrión por el que entran sustancias nutritivas y reguladores de crecimiento. En la siguiente etapa del desarrollo del embrión de las eudicotiledóneas se forman 12 vaginaciones en el embrión que van a dar los 2 cotiledones que caracterizan a las eudicotiledóneas. Este estado se denomina cordiforme y en la escotadura del corazón se ubica la yema apical del tallo. A partir de este estadio, el suspensor comienza a reducirse. Nótese en la foto inferior la proporción que ocupa el embrión y el endosperma a un nuclear dentro de la semilla. En las etapas siguientes, el embrión se alarga y se va recurvando dentro de la semilla. El endosperma se ha celularizado y es consumido por el embrión en desarrollo. En las semillas de la especie Capsella bursapastori que vemos en las fotografías, el embrión consume todo el endosperma y las reservas para la germinación quedan almacenadas en el propio embrión. Las semillas que en la madurez tienen el interior ocupado por el embrión que lleva las sustancias de reservas se denominan semillas exalbuminadas. En la imagen vemos varios ejemplos cotidianos de semillas exalbuminadas que consumimos, como las leguminosas, maníes, porotos y garbanzos, y varias semillas que vulgarmente llamamos frutos secos, como las nueces, almendras y pipas de zapallo y girasol, donde lo que consumimos son las semillas exalbuminadas, generalmente con una fina testa seminal y un embrión grande y nutritivo en su interior. La embriogénesis de las monocotiledóneas es similar a la de las eudicotiledóneas en las primeras etapas. Se forma inicialmente un embrión globoso con un suspensor. Pero luego no se forman 2 cotiledones, sino uno solo que en el caso de las gramíneas se denomina escudete o escutelo. El meristema apical del tallo queda desplazado hacia un costado y no tiene posición apical como en el embrión de las eudicotiledóneas, sino posición lateral. En el embrión de las gramíneas, los ápices apicales están recubiertos por vainas. El coleoptile recubre el meristema apical del tallo y la coleorrisa recubre el meristema apical de la raíz. El tallo embrional que une ambos meristemas se denomina hipocótilo. El embrión de las gramíneas ocupa un pequeño sector lateral en el interior de las semillas. El gran cotiledón, escudete o escutelo, queda recostado a la masa de endosperma. Cuando comienza la germinación, el grano se hidrata y desde el escudete se producen enzimas hacia el endosperma que desdoblan el almidón almacenado en carbohidratos utilizables por la plántula.
El endosperma de las gramíneas está constituido mayormente por células parenquimáticas cargadas de almidón. Y externamente tiene una capa de células cuadrangulares llamada capa de aleurona que tiene proteínas como reservas. Las proteínas, especialmente el gluten, es un componente importante para las harinas que se utilizan para la elaboración de panificados, pues es la que le confiere elasticidad y la capacidad de ser amasadas. El embrión utiliza las reservas del endosperma para la germinación. Lo primero que aparece en la germinación de las gramíneas es la radícula que atraviesa la coleorrisa y luego el coleoptile que es atravesado por la yema apical en desarrollo. El escudete o escutelo no aparece en la germinación, sino que queda en contacto con el endosperma como intermediario de los suministros nutritivos. Como vemos en la imagen central, rápidamente se forman raíces adventicias desde la base del tallo para formar el sistema radical fasciculado que caracteriza a las monocotiledonias. Para culminar la formación de las semillas, los tegumentos del óvulo forman la testa seminal. Pueden participar ambos tegumentos o uno solo de ellos. La testa relaciona la semilla con el medio, la protege y regula el intercambio de agua y de gases. Suelen ser resistentes, por eso están integradas por células duras como las esclereidas. También toman pigmentaciones características y pueden desarrollar estructuras accesorias que facilitan la dispersión, como pelos o alas para la dispersión por el viento. El embrión que está dentro de la semilla de las angiospermas es originado en la mayoría de ellas por vía sexual, como hemos analizado hasta ahora. Pero dentro de las vías de reproducción asexual que hemos mencionado que ocurren en las plantas, está la apomixis, que es una vía de reproducción donde se forman semillas, pero el embrión que contienen es de origen asexual, o sea que se forma de células somáticas de la planta madre. En la clase de hoy vimos cómo se forma el gametofito femenino o saco embrionario en el interior del óvulo y cómo ocurre la fecundación para formar el embrión y el endosperma. El embrión de esta semilla se origina por vía sexual. En la apomixis se han descrito diferentes vías de formación asexual del embrión. Una de esas vías es la embrionía adventicia. En la embrionía adventicia se forma el saco embrionario reducido que será fecundado para formar el embrión sexual, pero además de células nucelares del óvulo se forman embriones que se alimentan del endosperma generado en la doble fecundación. Así en la semilla madura se produce poliembrionía, porque la semilla alberga un embrión de origen sexual, que está representado en el esquema de color verde, y embriones asexuales que están representados de color lila. El embrión sexual combina características heredadas de ambos padres, mientras que los embriones formados por células somáticas de la madre son idénticos a ella. Otra vía de apomixis es la diplosporia. En esta vía, la célula madre de megásporas no entra en meiosis o entra en meiosis y falla la meiosis y forma un saco embrionario con células diploides. Alguna de las células de este gametofito femenino diploide va a formar un embrión. Como no hay recombinación genética y la célula madre de megásporas es parte del cuerpo del esporofito, el embrión formado mantiene las características del esporofito y por lo tanto es un clon de él. La otra vía se denomina aposporia. En esta vía se forma el saco embrionario reducido, representado de color verde, pero lateralmente de células del nucelo o tegumento se forman sacos embrionarios formados por células diploides. En esta vía, el saco embrionario reducido puede ser fecundado y se forma un embrión sexual. De los sacos embrionarios apospóricos laterales se forman embriones asexualmente. Generalmente en la competencia durante el desarrollo de los embriones persiste un embrión asexual, aunque se encuentran semillas con poliembrionía también. La diplosporia y la aposporia son vías gametofíticas de apomixis, porque en ambos casos se forman sacos embrionarios diploides, no reducidos. La embrionía adventicia es una vía esporofítica, porque se forman directamente embriones asexuales sin formación de sacos embrionarios o gametofito femenino.
En la mayoría de las especies con apomixis gametofítica es necesaria la fecundación para la formación del endosperma que nutrirá estos embriones. Como se trata de un saco embrionario no reducido, la célula media será tetraploide y con la fecundación el endosperma será pentaploide, aunque también existen otros niveles de ploidía a nivel de los endospermas de las especies apomícticas. Desde el punto de vista productivo, la apomixis y los genes que determinan esta característica despiertan gran interés. A través de ellas se obtienen semillas que mantienen las características de la planta madre, lo que tiene una utilidad potencial para la propagación de híbridos, para mantener líneas puras en cultivos y la posibilidad de propagar por semillas especies que actualmente se propagan por órganos vegetativos. Si pensamos en las especies, naturalmente esta vía de reproducción tiene algunas ventajas para la planta, por ejemplo, propagarse por semillas en forma autónoma sin que llegue polen a su flor. Pero tiene la desventaja de que, al no haber recombinación genética, reduce a largo plazo la variabilidad genética en sus poblaciones. Haciendo una síntesis de las características del ciclo biológico de las angiospermas, hemos visto que son plantas heterosporadas, con dominancia de la generación esporofítica y la máxima reducción de la generación gametofítica dentro de las plantas terrestres. El megasporangio del esporofito es el óvulo y dentro se forma la megáspora funcional que no es liberada, sino que queda retenida dentro del megasporangio. El gametofito femenino está representado por el saco embrionario, que está integrado por 7 células y 8 núcleos, porque una de las células es binucleada. El gametofito femenino también queda retenido en el megasporangio y depende nutricionalmente de él. El microsporangio es el saco polínico. Allí se forman numerosas micrósporas que no son liberadas. Se dividen dentro del saco polínico para formar el gametofito masculino, que es el grano de polen, integrado por 3 células en su madurez. El gametofito masculino se ha adaptado como una estructura resistente para transportar los gametos masculinos o las células precursoras de los gametos masculinos. En las angiospermas, ambos gametos masculinos producen fecundación, lo que se llama doble fecundación. Luego de la fecundación, el megasporangio forma la semilla y los carpelos forman la pared del fruto, órgano reproductivo que define a las angiospermas. Pueden realizar la lectura de estos temas en los capítulos 30 y 38 del texto de Biología de Campbell y Reed, también en la publicación de la profesora Izaguirre sobre el ciclo biológico de las fanerógamas y en los capítulos de Anatomía de flor, semilla, embrión y plántula del texto de Catherine Esaú, Anatomía de las plantas con semillas.